Fíjense los datos que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional respecto a sus proyecciones de caída de la economía mundial este año, 2020. Ajustó las proyecciones que tenía de caída este año, ¿no? 2020. El promedio mundial está en una caída de 4,5... 4,9. Bueno, 4,9%, casi 5% de caída de la economía mundial, ¿no? Lo que impide que esa caída mundial sea mayor es China. China crece 1. Que China crece 1%. Eso es lo que impide que el promedio mundial sea todavía peor, de una caída de casi 5% del PBI global. China, la segunda potencia mundial, segunda economía del mundo, va a ser la única que crece de las grandes potencias al 1%. Tuvo una caída muy fuerte en la primera parte del año, pero cerró rápido, cuarentena brutal, condicionó todos los casos y demás, y China de nuevo está abriendo y creciendo. Pero fíjense el resto de los países, todos ajustaron para abajo. Entre ellos Argentina, el FMI, que hasta ahora preveía que Argentina cayera este año 5,5%, dice que Argentina va a caer 10%, 9,9% va a caer Argentina el PBI este año. Tal vez hay que ver cómo sigue el tema de la cuarentena, pero tal vez esta cifra se quede corto. Es decir, que Argentina caiga más de 10% este año. Recordemos que la peor caída que tuvo el PBI de la Argentina fue en el año 2002, que cayó 10,5%. Pero fíjense el resto de los países. Con más, menos cuarentena y demás, los países más golpeados por la pandemia también están en un derrumbe muy grande. Y obviamente son países que no tienen, ¿cómo llamarlo de manera delicada? El desastre de la economía argentina. Un desastre que se venía arrastrando ya hace 2 años y que se profundizó en los últimos meses con la cuarentena, todo tipo de desequilibrio. Después vamos a ver de los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina hoy. Pero fíjense, Italia, según el FMI, va a caer este año 12,8%. Y ese es el número de fallecidos que tiene, más de 34.000 fallecidos. España va a caer también 12,8%. Sí, España, hasta la anterior previsión, iba a caer 6,5%. Bueno, ahora prevén el doble. También tiene una cantidad de fallecidos muy importante. México va a caer 10,5%, y López Obrador decía que priorizaba la economía, que no iba a ir a cuarentena y demás. Tiene más de 23.000 fallecidos. Atención con esto, porque son todas economías que venían creciendo. Es decir, que la caída es mayor, porque cuando vos estás creciendo al 1, al 2, al 3% y después terminás cayendo 12,8%, es decir, el traspaso entre ese crecimiento y la baja es todavía mayor. Argentina ya venía cayendo. Es decir, Argentina va a ser el tercer año consecutivo que cae. El año pasado cayó 2,6%. Este año va a seguir cayendo. Es decir, Argentina ya venía por debajo de cero. Y va a tener un derrumbe histórico este año. Fíjense el Reino Unido, con una caída del 10%. Es la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial para el Reino Unido, que tiene más de 42.000, casi 43.000 fallecidos en este momento. Bueno, lo que decíamos de Argentina, 10% de caída este año. Brasil, 9% de caída. El FMI se ajustó a las proyecciones privadas que dan una caída muy grande de la economía brasileña, y esto también es un drama para la Argentina, porque es nuestro principal socio y nuestro principal destino de las exportaciones. Brasil, después vamos a hablar, está con más de 50.000 fallecidos ya. Creo que este número se queda corto, que pusimos de ayer, 52.700 fallecidos. Estados Unidos, que también está con una caída enorme. Estados Unidos venía creciendo al 3%, 3,5% y va a caer 8%. Obviamente esto prevé una recuperación de Estados Unidos para los próximos meses. Alemania 7,8% de caída. Chile 6,5%, otro de los países que venía creciendo en la región y que va a caer también muy fuerte para una economía mucho más normal que la Argentina, como es la chilena, que creo hay que remontarse a la serie, pero no sé, creo que hace más de 2 décadas que no caía esto. Claro. Chile, con un nivel de fallecidos y de
situación dramática. En este momento están en cuarentena total, digamos, en el Gran Santiago, que es como el área metropolitana de la Argentina. Es decir, también hay incertidumbre, digamos, de cuándo Chile sale de la cuarentena y sobre todo del colapso del sistema de salud. Más de 250.000 contagiados, más que Italia, más que España, más que Francia. Sí, por eso es muy incierto cómo sigue esta historia. Y Colombia, que era una de las economías también más ordenadas, que venía creciendo en la región y va a caer, dice el FMI, menos 2,4%, porque también va a tener una recesión importante. Colombia, que también está en el medio, digamos, no tiene ni el drama de Chile, ni casos como la Argentina, que tiene menos de la mitad de casos de Colombia. Pero está en una situación intermedia, es de los países que no le fue tan mal como a Perú o a Chile, pero tampoco es que están llevándose la situación con mayores controles desde el punto de vista sanitario. Ahora, la advertencia del Fondo Monetario en el extenso documento que sacó hoy es que algunos de los países que vos mencionás, por ejemplo Estados Unidos, se está viendo rebrotes de la enfermedad. O sea, no está tan claro que por lo menos en el corto plazo haya una recuperación de estos pronósticos de desplome de la economía. Lo mismo en el Reino Unido y a la expectativa de lo que pase en Italia o en España, que bueno, tuvieron fuertes, digamos, focos muy importantes de la enfermedad, de los contagios, y ahora muestra una mayor estabilidad. Bien, ya vamos a hablar con los monotributistas, porque justo enganchamos el tema de los créditos a tasa cero, ¿viste? Y están explotando los mensajes con estas preguntas.